Vida y comunión. Continuamos con 1 Juan 1, del 1 al 4. Él escribió lo siguiente: lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando lo llama a Jesús vida? Para entender esto nos debemos remontar a Éxodo, en donde Dios le especifica a Moisés de modo muy concreto cómo debía construirse el tabernáculo. A grandes rasgos, tenía 3 puertas con nombres: camino, verdad y vida, y cada una dividida mediante inmensas cortinas. Por un lado, la mesa del pan de la propiciación y el candelero de oro puro. Por otro lado, el lugar santo donde estaba el altar del incienso. Y por último, la división final y más importante, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Jesús, en Juan 14, dijo exactamente eso. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía acceder a Dios si no fuese por Él. Es impresionante descubrir cómo todo en la Biblia se va uniendo, como si fuese una gran línea con infinitos puntos, como el Antiguo y Nuevo Testamento se unen, y es absurdo separar Viejo con Nuevo Testamento y discordar uno del otro. La concordancia en la Biblia es evidente y es muy asombrosa. La última puerta que separaba el lugar santo del Santísimo era la denominada vida, y es a la que se refiere Juan al decir que la vida fue manifestada. Jesús es la puerta del tabernáculo con acceso al lugar santísimo, en donde solo podía acceder una vez al año el sumo sacerdote para peticionar por el perdón de pecados de todo el pueblo. Es en esa puerta en donde el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo, momentos después que Jesús murió en tremenda muerte, y fue por medio de esto que ahora tenemos entrada directa mediante su sacrificio al trono de la gracia. Hebreos, en el capítulo 10, explica aún más que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. No necesitamos acudir a un intercesor, a un intermediario, a un párroco, un cura, sacerdote o pastor para que escuche nuestros pecados, que se apiade de nosotros y nos obligue a recitar de memoria ciertas oraciones para que nuestra alma sea purificada de nuestro pecado. Esta idea, además de errónea, es inocua, sin sentido y no ayuda en nada, salvo para calmar la conciencia de aquel que la realiza. El tercero, el que intenta saldar la deuda de nuestro pecado, piensa que la capacidad a la postre está en él o en nosotros por obra de propiciación que realicemos, como lo fue antaño, cuando en realidad la potestad de perdón de pecados es de pura gracia, realizada por el Señor. El próximo tema, más allá de vida, es comunión en este tema, en este punto de Juan. Continúa escribiendo: ustedes tengan comunión con nosotros. No alcanza tan solo con ver, con escuchar, palpar y conocer. Tantos han visto a Jesús en tiempos de su peregrinación, han escuchado
sus enseñanzas y visto milagros asombrosos, como por ejemplo milagros de resucitación, de sanación de paralíticos, gente con lepra. Han visto a Jesús caminar por el agua, expulsar demonios, pero así todo, carecieron de todo tipo de comunión con Jesús y con sus discípulos. La comunión que Juan denota hace de suyo la identificación de la comunión con salvación. La asociación es directamente proporcional. Dicho de otro modo, no puede existir comunión sin salvación, pero sí salvación sin que haya comunión. Es notorio observar iglesias populadas con personas que nunca han tenido esa comunión, producto de una salvación primera. Personas que actualmente conocen, como conocía Job, conocen de oídas, pero nunca han visto el poder del Espíritu Santo transformar su ser y confrontarse con él mismo, con su pecado. Por otro lado, Juan nos enseña que tengamos comunión entre todos nosotros, que tengamos comunión con aquellos que han visto de primera mano a Jesús. Somos todos hijos y copartícipes de la gracia. Juan, por transitividad, establece que la comunión de ellos, de los discípulos, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La misma comunión es la que establece e invita a que tengamos todos nosotros. Cuando Tertuliano se convirtió a Cristo, en medio de una gran oposición dentro del imperio, dijo: somos un cuerpo unido por una común profesión religiosa, por una disciplina divina y por una comunión de esperanza. Es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos atrae el odio de algunos que dicen: mira cómo se aman mientras ellos se odian entre sí. Mira cómo están dispuestos a morir el uno por el otro mientras ellos están dispuestos a matarse unos a otros. El hecho de que nos llamemos hermanos lo toman como una infamia, solo porque entre ellos, a mi entender, dice Tertuliano, todo nombre de parentesco se usa con falsedad afectada. Cuán importante es la comunión, cuánto la necesitamos y cuánto afecta que el cuerpo carezca de dicha comunión. No es posible tener comunión con la cabeza, con Cristo, si no se tiene comunión con el cuerpo. Pablo en Efesios 4, 15 y 16 escribe lo siguiente: sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y por la función sobrenatural de cada miembro. Más adelante, en el versículo 7, Juan nos advierte que si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión con Dios se demuestra al reconocer el pecado y a Cristo como provisión para el pecado, como lo podemos ver en todo el primer capítulo de Juan. En conclusión, la unión del cuerpo con sus extremidades convierte a cada ser en un todo. Sin esa unión es imposible sostener una real comunión.